Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy toca desentrañar un tema fascinante, cómo las distintas disciplinas académicas intentan localizar la verdadera fuente del poder en nuestra sociedad moderna. Para ello, vamos a utilizar como hoja de ruta la exhaustiva investigación de Giulio Palermo, El poder, una visión marxista. Es un texto increíble que literalmente desafía lo que solemos dar por sentado y busca entender los engranajes invisibles de nuestro sistema socioeconómico. Nuestro recorrido de hoy se divide en 6 puntos. Primero, el enigma del poder. Segundo, la visión sociológica. Tercero, la ilusión económica. Cuarto, el núcleo marxista. Quinto, la competencia como coerción. Y sexto, esencia versus apariencia. Arrancamos con la sección 1, el enigma del poder. Y es que, para empezar a pelar las capas de esta cebolla, es absolutamente crucial examinar cómo nuestras interacciones cotidianas pueden llegar a ocultar fuerzas sistémicas mucho más profundas. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que ancla todo este análisis. ¿Dónde se origina verdaderamente el poder oculto en una sociedad supuestamente libre? Es decir, ¿es el poder simplemente un conflicto entre dos personas, como alguien dando una orden, o es algo que está firmemente entretejido en la estructura misma de nuestra realidad económica? Pasamos a la sección 2, la visión sociológica. Vamos a ver qué nos aporta esta disciplina para entender las dinámicas de poder. Resulta interesantísimo cómo el sociólogo Stephen Lukes ilustra de manera brillante el movimiento del poder. Él expone que el poder va desde lo más obvio, como los conflictos abiertos, hasta influencias sistémicas totalmente invisibles. Según Lukes, el poder no es solo obligar a alguien a hacer algo por la fuerza, es también controlar la agenda, decidir qué opciones existen e incluso moldear los deseos de la gente a través de normas culturales y políticas. Pero claro, y aquí está el quid de la cuestión. La investigación argumenta que la sociología tiene un tremendo punto ciego, mientras que autores como Lukes identifican muy bien esa coerción sistémica, moral o política, ignoran casi por completo la base económica. Básicamente tratan la economía como si fuera una rama más del árbol, en lugar de verla como la raíz absoluta del poder. Vamos con la sección 3, la ilusión económica. Aquí el análisis da un giro para observar cómo la economía convencional, la neoclásica, intenta explicar o, mejor dicho, esquivar todo este concepto del poder. La economía convencional plantea una premisa que da mucho que pensar. Si un mercado es perfectamente libre, ¿está intrínsecamente libre de poder? Argumentan que si los contratos son verdaderamente voluntarios, sencillamente no hay coerción. Pero claro, esto requiere que lo miremos con lupa. A ver, bajo suposiciones teóricas súper estrictas, como que todos somos actores racionales, que tenemos información perfecta y que no hay costes de transacción, los economistas convencionales afirman que los contratos libres crean un entorno sin rastro de poder. Para ellos, el poder es solo un fallo en el sistema. Solo aparece cuando hay un monopolio o falta información. Si el mercado fuera perfecto, dicen, la coerción no tendría cabida. Entonces, el punto crucial aquí es el contraste brutal entre estas dos visiones. Por un lado, la perspectiva económica dominante ve el poder como una anomalía temporal, un pequeño defecto del capitalismo. Y por otro, la visión marxista que plantea Palermo lo ve exactamente al revés. El poder no es un fallo, es literalmente el sistema operativo sobre el que está construido todo el mercado. Y así llegamos a la sección 4, el núcleo marxista. Aquí dejamos atrás esas supuestas anomalías del mercado para meternos en la estructura profunda, donde el poder está ligado estructuralmente a las clases sociales. Vale, definamos explotación, pero ojo, en su sentido estrictamente académico. No estamos hablando de un jefe tóxico o de alguien gritando en la oficina. Estamos hablando de matemáticas puras y duras. El plustrabajo es ese tiempo extra que genera valor por encima de lo que cuesta mantener al trabajador. Es esa ganancia que se transfiere sistemáticamente a los propietarios, independientemente de lo agradables que sean a nivel personal. Aquí el autor subraya un concepto abstracto pero revelador: el capital social total. Básicamente significa que la dependencia de la clase trabajadora no es hacia una sola empresa en particular, sino hacia la clase capitalista como un bloque entero. Aunque en la superficie los empresarios compitan a muerte entre ellos, en el fondo operan como una entidad unificada que ejerce coerción económica sobre quienes no poseen los medios de producción. Y hay una cita de Karl Marx que lo ilustra a la perfección. El esclavo romano estaba atado por cadenas, el trabajador asalariado está atado a su propietario por hilos invisibles. Es una forma brillante de ver cómo ha evolucionado la aplicación del poder a lo largo de la historia. De la coerción física y evidente hemos pasado a una dependencia silenciosa impulsada por la simple necesidad de sobrevivir. Pero ojo, porque para que este poder capitalista exista, se tienen que dar dos condiciones a la vez, creando una paradoja enorme. Por un lado, la persona tiene que ser formalmente libre para firmar un contrato, libertad total sobre el papel.
Pero por otro lado, al no poseer los medios de producción, se ve forzada estructuralmente a someterse a las condiciones de los propietarios. Es una libertad jurídica que choca de frente con una necesidad material ineludible. Sección 5. La competencia como coerción. Vamos a ver cómo este mecanismo impone todas estas relaciones de clase ocultas en nuestro día a día. A menudo solemos pensar que la competencia es justo lo contrario al poder, ¿verdad? Pues según el análisis marxista, nada más lejos de la realidad. En lugar de garantizar la igualdad, la competencia es el vehículo mismo que impulsa la explotación. Es un motor incansable que obliga a los propietarios a acumular más y abaratar los costes laborales constantemente, simplemente para no ser devorados por sus rivales. Es fascinante observar cómo un mismo fenómeno del mercado se interpreta de formas tan opuestas. Una corriente académica ve la competencia como el pináculo absoluto de la libertad y la cima del bienestar, y el marco que explica Palermo lo cataloga como la maquinaria pesada de la coacción, algo que reduce los salarios y enmascara por completo la explotación. Y podemos ver este ciclo de coerción en el lugar de trabajo para desmitificar lo que pasa al firmar un contrato. Primero, entramos en un contrato aparentemente libre. Segundo, el capitalista adquiere el derecho a disponer del tiempo y la fuerza del trabajador. Y tercero, esa presión implacable de la competencia fuerza a extraer hasta la última gota de valor posible de ese tiempo. Lo que parecía un intercambio entre iguales se convierte al instante en un sistema de autoridad directa. Llegamos a la última parte, sección 6, esencia versus apariencia. Es absolutamente fundamental entender la diferencia entre lo que el mercado aparenta ser en la superficie y lo que realmente es en su núcleo. El gran problema, según el autor, es que la economía convencional solo se fija en la circulación, es decir, en el momento en que intercambiamos cosas en el mercado. Ahí todo es libertad, sonrisas y beneficio mutuo. Sin embargo, se pierde en lo que ocurre de puertas para adentro, en el momento de la producción. Ahí es donde reside la verdadera esencia: asimetría, jerarquías rígidas y la extracción del trabajo. Incluso hay un dato súper sorprendente. Quitar al jefe de la ecuación no elimina esta coerción general. Hasta en una cooperativa puramente democrática y sin jefes formales, las brutales leyes de la competencia obligan a la empresa a acumular excedentes. Esto, en la práctica, termina forzando a los propios trabajadores a autoexplotarse para poder sobrevivir en el entorno comercial. Tremendo, ¿verdad? Todo esto nos deja con una reflexión final bastante provocativa. Si la competencia en sí misma es el engranaje de la coerción económica, ¿puede existir la verdadera libertad sin transformar la base misma de la sociedad? El análisis sugiere que intentar solucionar las desigualdades políticas o culturales será en vano si no abordamos primero las estructuras de poder invisibles que hacen funcionar todo nuestro motor económico. Sin duda, es un planteamiento para darle muchas vueltas.